la higiene del sueño es fundamental. Si usted no duerme, así yo le dé oro molido, el resto del tratamiento no va a funcionar, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen que aprender a dormir. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Pues la conservación de energía. Yo les decía a los pacientes, bueno, ahora, como está muy cansada todo el tiempo, tenemos que hacer actividades por tiempo cortitos, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues ya no va a poder hacer el quehacer de su casa todos los días, todo diario, ¿no? Entonces, a lo mejor un día barre y trapea, al siguiente día lava, al siguiente día plancha, ¿no? Obviamente, sí lo traslado, ¿no? A los pacientes que tienen otro tipo de trabajo diferente al que se hace en el hogar, donde digo, pues no, ahí está medio difícil que le digas a tu jefe, le entrego dentro de 3 días porque hoy ya no puedo, ¿no? Entonces, en el transcurso del día sí tendrán que tomarse descansos pequeñitos de 10, 20 minutos para recuperar la energía y recargar, ¿no? Conservar la energía, ¿no? O sea, es decir, pues, si voy a subir la escalera, pues por ahí me subo pues todo lo que tenga que subir y no estar subiendo y bajando, ¿no? Para no favorecer ese cansancio. No establecerse multitareas, sino ir, digamos, por pasos y por prioridades, ¿no? Lo más importante ahorita que tengo que hacer es esto y después esto, y lo voy a ir haciendo paulatinamente y no intentar hacer demasiadas actividades al mismo tiempo. Podemos ayudarles con la memoria, con ejercicios mentales. Yo les digo a los pacientes si se le olvidan las cosas, ni modo, va a tener que traer una libretita y anotar, ¿no? Pues hoy voy a hacer esto y tengo que hacer aquello, la clave de tal cosa es esta, ¿no? Tengo que depositar tanto, etcétera, ¿no? Y lo que decía yo, apoyos gráficos, ¿no? Siempre van a tener que necesitar eso. Obviamente eso es al principio, ¿no? Del tratamiento, ya después todo esto va a ir mejorando conforme vayan mejorando los síntomas. Otra cuestión, pues no farmacológica, pero sí médica, pues es la terapia física. Entonces, varios pacientes van a mejorar y van a beneficiarse de que los médicos los mandemos a terapia de rehabilitación. Entonces, ahí los médicos especialistas en rehabilitación y terapia física los evalúan y dicen, este paciente amerita que le demos a lo mejor, lo que más se ha visto que realmente funciona son terapias de baja frecuencia o los TENS, que muchos de ustedes conocen, y la terapia térmica, ¿no? Entonces nosotros mandamos a pacientes, la verdad es que no los podemos mandar a todos en el hospital porque saturaríamos el servicio de rehabilitación que se necesita para muchas otras enfermedades, pero sí aquellos pacientes que vemos que no hay una mejoría tan importante, los mandamos y ellos ocupan alguna de estas estrategias. Ahí hay, por ejemplo, un tanque, digo, ahorita todavía no funciona por cuestiones de pandemia, pero hay un tanque de agua y los pacientes les va súper bien con la hidroterapia, ¿no? Entonces, hay que ir valorando también si el paciente puede o no requerir de esto. Entonces, hay por ejemplo, este es un estudio que hicieron en España con muchos pacientes con fibromialgia, donde les preguntaban qué tipo de estrategias habían tomado ellos para mejorar como parte de su tratamiento. Ustedes pueden ver en la primera columna, pues, varias cosas que los pacientes hicieron, ¿no? Qué tan frecuentemente la usaron y ellos qué tan eficaz o efectivo más bien consideraron que era esa estrategia del 1 al 10. Obviamente 10 era que era así súper maravilloso. Y pues ustedes pueden ver que nuestros pacientes utilizan muchas estrategias que inclusive no están bien estudiadas en medicina, no hay estudios donde nos digan si realmente funcionan o no estas estrategias. Pero yo lo que le digo al paciente, hay pacientes que me dicen, doctora, estoy yendo a acupuntura, ¿no? O estoy yendo a meditación y yo le pregunto, bueno, ¿y usted cómo se sintió, no? La verdad, mejoré. O sea, ya estoy tomando mi medicamento, estoy durmiendo mejor, ya fui a salud mental y ahora estoy meditando y la verdad es que me siento mucho mejor. Si para mí la estrategia que el paciente está haciendo, además de lo que yo pudiera recomendarle, le ayuda y no lo daña, el paciente puede seguir haciéndolo sin problema.
Entonces, ustedes pueden ver que los pacientes usan desde, obviamente, descansar, cuestiones de distracción como ver televisión, como escuchar música, como leer, usan calor, por ejemplo, con agua, ya sea hidroterapia o con uso de cojines, algunos suplementos alimenticios, que obviamente esos los tenemos que valorar nosotros, porque hay muchos suplementos supuestamente alimenticios que lo que tienen son fármacos como cortisona, ¿no? Y ya decimos, no, eso, ahí cuidado, ¿no? Hay cuestiones que no estamos tan de acuerdo, entonces sí tenemos que valorar esa estrategia que el paciente está siguiendo. Bueno, analgésicos y antidepresivos, obviamente esos indicados por los médicos, caminata, estiramientos, hay quienes inclusive oración, ¿no? El uso de algunos inductores del sueño, relajación, meditación, masaje y reflexología, ejercicio aeróbico, o sea, si se fijan es una lista enorme que pacientes pueden llegar a utilizar, pues tratando de mejorar, ¿no? Entonces les digo, algunos no estamos en desacuerdo con que los utilicen, algunos daremos nuestra opinión y diremos, ese, como que ese no me gusta tanto, ¿no? No estoy tan de acuerdo, pero finalmente, pues el paciente puede tomar la decisión de seguirlo o no seguirlo, ¿no? Inyección de puntos dolorosos, esto lo hacen mucho los médicos de rehabilitación, se llama proloterapia, e inyectan una solución, digamos, en puntos donde hay específicamente el dolor a los pacientes y al parecer funciona, aunque todavía falta un poco más de evidencia científica de que realmente funcione, ¿no? Grupos de apoyo, les decía yo, hay varios en México, afortunadamente, que les apoyan bastante. Hay quien se va a clínica del dolor, que también digamos que es otra estrategia, aunque al menos nosotros en reumatología no, al menos en mi servicio, en mi hospital, no tenemos tanta relación con ellos. Y hay quienes utilizan acupuntura, muchos de ellos pueden decirnos, ¿sabes? Sí, sí funciona, ¿no? Entonces, esas son como pautas que también tenemos que ver los médicos y ver qué está haciendo también el paciente afuera, ¿no? Porque a veces resulta que traen otras cosas y dices, pues, ¿qué está haciendo este paciente, no? Ahora lo veo gordito, cachetón, hipertenso, diabético, y resulta que ha estado tomando cortisona y uno no se enteró. Entonces, siempre debemos de tener muy en cuenta qué están haciendo los pacientes, además de lo que nosotros recomendamos. Después viene el tratamiento farmacológico. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para el tratamiento farmacológico? Pues, en general, hay que usar medicamentos para ayudar a disminuir el dolor, ¿no? Entonces, de lo que más utilizamos es, por ejemplo, paracetamol y tramadol. Dependerá de cada paciente que nosotros usemos una u otro tratamiento farmacológico, ¿no? En el siguiente cuadrito ven algo que se llaman antineuríticos. Seguramente algunos habrán tomado esto, y uno es, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina y la duloxetina, ¿no? Que son los que están avalados, digamos, y que hay en México para el uso de en estos pacientes. Y pues hay que ir viendo cuál paciente, por ejemplo, si el paciente lo que tiene es el dolor, pero además un problema importante con el sueño, yo daría gabapentina o pregabalina. Y algunos otros que tengan más problema con el estado de ánimo, a lo mejor le doy duloxetina. Entonces, no es una receta de cocina, ¿no? Porque ustedes pueden platicar con otros pacientes con fibromialgia y dices, ¿por qué? ¿Por qué ella le dio duloxetina y a mí pregabalina, no? Bueno, porque cada paciente es diferente, ¿no? Entonces, hay pacientes que van a necesitar tomar un antineurítico más un analgésico, por ejemplo, ¿no? Habrá pacientes que requieran, por ejemplo, como en este caso, un antidepresivo, que nosotros muchas veces pues seguimos la pauta de lo que nos dicen los médicos de salud mental, ¿no? Ellos son los que generalmente nos dicen, este paciente necesita tomar, no sé, amitriptilina, y entonces nosotros decimos sin problema, ¿no? El paciente que lo utilice, y empezamos a ver cambios también en el estado de ánimo, más la psicoterapia, y les va bastante bien. Entonces, esta es una parte del tratamiento farmacológico.
Muchos de los pacientes con fibromialgia van a tener contracturas o espasmos musculares que se llaman. Entonces, muchos van a requerir, ¿no?, de relajantes musculares como la orfenadina o la ciclobenzaprina. Algunos otros, además de la estrategia de clínica de la higiene del sueño, van a requerir algún inductor de sueño, ¿no? Muchas veces intentamos que los pacientes requieran lo menos posible de medicamentos para inducir el sueño. Entonces, a veces damos cosas tan sencillas como la melatonina y la valeriana y a muchos les funciona, y habrá otros que requieran de algo un poco más potente, ¿no? Como clonazepam o algún antihistamínico en dosis muy bajita que les provoque sueño. Entonces, en general, el tratamiento farmacológico es complicado, no es fácil. A veces tenemos que ir experimentando, si se puede llamar así, en cada paciente, porque habrá un paciente que le sirva una cosa, a otro le va a servir otra, alguno estará muy bien con una dosis pequeñita de pregabalina y algún otro va a necesitar dosis más altas. Siempre hay que explicarle a los pacientes los efectos adversos que pueden tener con ellos, ¿no? Muchos de estos medicamentos que usamos, sobre todo gabapentina, pregabalina, les van a causar, por ejemplo, la primera semana en que se lo empiezan a tomar, al día que se levantan un poco de mareo y como que están un poco inestables o con un equilibrio no tan bueno. Entonces hay que explicarle al paciente que la primera semana puede ser que tenga estos síntomas, pero después su organismo se acostumbra y ya desaparece. O que también, ¿no? Muchos me dicen, doctora, es que me tomo la pregabalina y al otro día no me puedo levantar, ¿no? Y dices, no, a ver, ¿a qué hora se la está tomando? No, pues me la estoy tomando a las 12 de la noche cuando me acuesto. No, por supuesto que no, ¿no? Tiene que tomársela 2 o 3 horas antes de que se vaya a acostar para entonces al otro día que se levante no tenga efecto tan importante del fármaco. Entonces sí debemos de ser muy cautos y explicarle al paciente qué es lo que le puede pasar. Y ustedes como pacientes tienen que preguntar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? ¿A qué hora me tengo que tomar el medicamento? Hay posibilidad de que esta sea una dosis inicial o me van a subir la dosis, etcétera, ¿no? La gran mayoría van a requerir incrementos de dosis, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que evitar? Antiinflamatorios, porque hasta ahora no se ha comprobado que los antiinflamatorios, por ejemplo, diclofenac, naproxen, ibuprofeno, etcétera, tengan un efecto en este tipo de enfermedades. Glucocorticoides, cortisona, como la conocen, esa no tiene ningún efecto ni debe de utilizarse en este tipo de enfermedades porque tiene muchos efectos adversos y no les va a servir de nada. Benzodiazepinas y opioides fuertes tampoco están recomendados y tampoco ahora que está tan en boga esta cuestión de los derivados de cannabinoides, al menos en este momento hay estudios que se están realizando en pacientes para ver si realmente funciona o no funcionan. Al parecer, hasta ahorita los resultados son muy limítrofes, no parece haber una mejoría para ustedes, entonces no está recomendado tomarlos al menos por ahora, ¿sí? Entonces, aquí lo importante que ustedes deben de saber es que es un tratamiento desde muchos aspectos, ¿no? Sí son los medicamentos, sí, pero hay que hacer otras cosas, hay que intentar dormir bien, hacer ejercicio, la parte de salud mental, la parte de rehabilitación física, etcétera. Entonces, es un todo, no nada más son los fármacos. Los fármacos, pues, le digo, lo que ustedes tienen que hacer es más bien cuestionar a su médico y decir, a ver, ¿por qué me está dando esto? Dosis, efectos adversos, cuánto tiempo lo voy a tomar, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes les cause cierta duda de por qué voy a tomar esto, etcétera. Esto es muy bueno que se lo pregunten al médico que los esté tratando. Y pues ya, para concluir, obviamente tenemos que saber que la fibromialgia pues tiene un impacto muy importante en la salud de los pacientes.
mucha gente como que dice, ah, es fibromialgia, no va a pasar nada, pues dale un analgésico y ya que se vaya a su casa. No, o sea, tiene un impacto importante en la vida y la calidad de vida de los pacientes. Hasta ahora todavía tiene una pobre aceptación, sobre todo en el gremio, tengo que decirlo, en el gremio médico y también en los propios pacientes, ¿no? Entonces, es muy importante justamente este tipo de pláticas para que aceptemos que existe y que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Hay todavía muchas dudas con respecto a cuáles son las causas de la enfermedad. Todo esto que acabo de mencionar, pues nos hace un retraso importante en el diagnóstico y un retraso muy importante en el tratamiento, ¿no? Entonces son pacientes que están de un lado para otro y nadie les ayuda y les dan una cosa y les dan otra y cosas que habitualmente no les van a ayudar. Entonces tenemos que hacer conciencia de que esto existe para que los pacientes empiecen a llegar de forma más oportuna y que no se expongan, ¿no? A tomar cosas que no les funcionan y que al contrario les pueden causar algún problema. Recuerden que se requiere un tratamiento multidisciplinario. No solo somos los reumatólogos, necesitamos todo un equipo de gente que nos esté apoyando y que los apoyen a ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Aquí dejo en la presentación mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda, con gusto les puedo apoyar y orientar con ello. ¿De acuerdo? Muchas gracias y espero que haya sido de su total agrado esta conversación muy rápida y corta, porque hay mucha información todavía. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Al contrario, doctora, muchísimas gracias por la información y estamos gozando de una gran ponencia, de una gran información, de una visión médica científica, pero también para el público que nos ve, también de gran calidad humana y de una visión amplia de la enfermedad. Y te quiero agradecer mucho, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. Y aprovechar que seguramente esto será pretexto para invitarte en un futuro. Y quisiera aprovechar nada más, ya yendo al cierre del programa, quizás aprovechar un par de preguntas para el público. Sí, claro. ¿Cuál es la razón de que la fibromialgia, planteabas un 90% en mujeres? Sin embargo, el otro 10% que pudiera darle a hombres, ¿qué hace que la fibromialgia le dé más a mujeres y menos a los varones? Bueno, eso es parte de la duda que hay con respecto a las causas, ¿no? O al origen de la enfermedad. Entonces, dentro de esas teorías que existen, pareciera que tiene que ver también un factor hormonal dentro como factor desencadenante de la enfermedad. Entonces, eso pudiera ser lo que explicaría, digamos, ¿no? Porque es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, el factor hormonal, aunque todavía es una teoría también, no está del todo bien estudiada, ¿no? En la parte fisiológica, el funcionamiento, incluyendo el placer sexual, el erotismo, en el caso de las mujeres con fibromialgia, si hay dolor en la zona de la vulva, en la zona pélvica, también hay frigidez, hay falta de lubricación, sí. Claro, hay falta de exposición. Sí, claro. Sí, las pacientes pueden quejarse mucho de algo que se llama dispareunia, justamente que es de dolor en el momento de tener la relación sexual y dolor, e inclusive estos pacientes también pueden tener cierto grado de sequedad de piel y mucosas, ¿no? Entonces eso también les condiciona mucho desconfort, pero además también una disminución en la libido, muy importante por el dolor. Entonces son pacientes que de verdad sufren mucho esa parte, ¿no? Entonces también ahí, por ejemplo, nosotros pues tenemos que apoyarnos mucho de la parte de salud mental
Y si tenemos a la mano alguien que se dedique a la cuestión de la sexología y eso está impactando mucho en la vida del paciente, la verdad es que sí tenemos que apoyarnos de ellos, porque sí es una cuestión que impacta mucho a los pacientes y obviamente a la familia, ¿no? Entonces sí es muy común. Uh-huh. ¿Por qué es anormal por qué es anormal la percepción del dolor? Es decir, una persona común siente el dolor si se golpea el codo, si siente dolor por alguna situación. Pero ¿por qué es anormal desde el punto de vista de si lo confunde o confunde a la persona con fibromialgia? El sentirlo en todo el cuerpo, el sentirlo en una parte, se debe al sistema nervioso, se debe a alguna parte del cerebro. Sí. ¿Por qué lo vive de manera normal? ¿Por qué no puede detectar una zona específica en dolor? Sí, esa es una pregunta muy interesante y muy compleja, porque justamente en eso es donde están todos los estudios ahorita, tratando de identificar por qué estos pacientes tienen esa percepción anómala del dolor. Y al principio se creía solamente que era, nosotros tenemos el sistema que digamos, que percibe el dolor, ¿no? Entonces, percibe el dolor desde que yo me pincho el dedo, ¿no? Y sube la señal hasta el cerebro. En el cerebro se analiza y en el cerebro hay otro sistema que es el antiálgico, ¿no? Entonces, normalmente así funcionamos. El cerebro dice, uy, esto te dolió mucho, pero poco a poco te va a dejar de doler porque yo voy a hacer algunas cuestiones que van a hacer que poco a poquito dejes de sentir esa molestia, ¿no? Entonces, al parecer, en estos pacientes, estos primeros se llaman receptores del dolor, por ejemplo, se creía que esto solo estaba en el sistema nervioso central. Ahora se sabe que es desde el sistema nervioso periférico la anomalía. Entonces, estos receptores periféricos, por alguna razón están alterados, ¿no? Y están percibiendo mayor dolor. Las zonas de percepción de dolor son más grandes. Las neuronas que perciben el dolor a nivel de la médula, que es el primer paso, digamos, de la subida de la vía, parece ser que tienen un espectro mayor de percepción también, que esas células también tienen un proceso que se llama gemación mayor, es decir, que se están reproduciendo mucho más esos receptores para el dolor, entonces la zona de percepción del dolor es mucho mayor, pero también a nivel del sistema nervioso central hay sustancias como por ejemplo la sustancia P, que favorece mucho la percepción del dolor, está anormalmente arriba en estos pacientes. Entonces son varios factores que se están viendo ahorita, ¿no? Yo mencionaba al principio que también hay factores de inflamación a nivel del sistema nervioso central, que es lo último que se está estudiando, se llama neuroinflamación, que también tienen que ver con que haya mayor percepción del dolor, ¿no? Determinado que hay mayor percepción, pero que también el sistema antiálgico no está funcionando bien. Entonces, ese sistema analgésico natural no funciona. Entonces, por eso estos pacientes tienen tanto dolor todo el tiempo. Doctora, por último, porque hay muchas preguntas, un gran pretexto para volverte a invitar. Gracias. Una última pregunta es, sí. En la artritis reumatoide tenemos daños articulares, tenemos deformación, igual que se puede aparecer en una espondiloartropatía o afección de columna. ¿Cuál es la diferencia y por qué en este mito, qué tan real es que una mujer o un hombre con fibromialgia no tienda a deformarse su articulación a diferencia o en un diagnóstico diferencial de otras enfermedades reumáticas donde sí hay una deformación del sistema musculoesquelético? Ajá. Sí, aquí, por ejemplo, es importante. Bueno, estas enfermedades reumatológicas inflamatorias per se
como una artritis reumatoide, una espondiloartritis, el daño a órgano blanco es como muy claro, ¿no? Es la artritis reumatoide, el órgano blanco donde empieza el proceso inflamatorio es la membrana sinovial que está en cada una de las articulaciones sinoviales. Entonces el daño está limitado ahí y hay un proceso inflamatorio bien definido, ¿no? Eso se ha estudiado y eso está bien definido, ¿no? Hay un daño estructural, un proceso inflamatorio muy importante a ese nivel. Yo les explico a los pacientes cuando me preguntan por qué se me están deformando, ¿no? O sea, mi forma de explicarles es decirles, ¿sabe qué? Su articulación está produciendo un líquido que si permanece ahí, carcome, ¿no? Porque tiene toxinas y carcome la articulación de tal forma que en algún momento, si usted no toma su medicamento, etcétera, si esto no se logra detener, pues va a haber un daño a la estructura de la articulación, ¿no? Entonces ahí tenemos bien identificada la estructura que se va a dañar. Igual en la espondiloartritis, las estructuras que se dañan pues son algunas articulaciones periféricas, pero sobre todo columnas, sacroiliacas, cadera, etcétera. Pero en el caso de la fibromialgia, la característica del dolor que tienen estos pacientes es que no se ha logrado identificar un proceso como tal inflamatorio y el dolor está caracterizado justamente porque no se identifica un daño a una estructura específica. Entonces, esa es la diferencia importante. Ok. Doctora, antes de despedirnos, el tiempo es un tirano. Una gran ponencia, muchísimas gracias por estar hoy. Y antes de despedirnos, a los que nos están viendo, pacientes familiares, recuerden que soy fundador, director de Más Allá de la Adversidad AC, un paciente con enfermedad reumática. Recuerden, no soy reumatólogo, no soy ortopedista, no soy rehabilitador. Por eso tenemos gente como la doctora Gabriela Huerta que nos explica de manera médica, científica, lo que padecemos. Y como siempre hacemos la recomendación, es muy difícil para un paciente tener una mente científica cuando tenemos miedo, angustia, preocupación, depresión. Sin embargo, invitamos siempre a la racionalización, a la información, a que se acerquen a los especialistas, ya que las enfermedades reumáticas están en manos de la reumatología. Y no se expongan, tengan cuidado con chantajistas. Latinoamérica es un conglomerado de países muy rico en experiencias esotéricas, espirituales. Lleguen a tiempo al especialista, que en este caso es la reumatóloga, el reumatólogo, para que también le den una coherencia a su enfermedad, no se alejen del estudio de laboratorio, no se alejen de la valoración, no se alejen de la observación. Tengan cuidado de caer en manos que puedan engañarlos ante el miedo y la angustia de que van a sanar, se van a curar, va a llegar una bendición. Pónganse en manos médicas científicas y a partir de ahí, ya con una orientación racional, analítica sobre tu enfermedad, ya podrás dar el cauce a tus creencias o a tus prácticas. Entonces, damos estas recomendaciones. Doctora Gabriela, muchísimas gracias por el espacio, gran ponencia, repito, gran calidad humana, gran visión también la que nos dejas y esperamos sus preguntas, ponemos el contacto de la doctora. Muchísimas gracias, doctora. Una frase, una filosofía con la que gustaría cerrar, a dejarle algo al paciente reumático como al familiar. Pues que yo creo que sí. A mí la parte importante de todo esto es el contacto con el paciente y la familia. Y sobre todo, yo sé que todas las enfermedades debería ser, pero fibromialgia en específico es algo que tiene que haber un contacto bien estrecho entre el médico y el paciente y mucha empatía, ¿no? Entonces, tienen que encontrar al médico, ¿no? Que los haga sentir bien, ¿no? Eso es importante. Doctora, gracias por sumarte al programa de Resolvamos Juntos la desinformación en enfermedades reumáticas. Un abrazo cordial. Bonita semana. Seguimos en contacto y un placer haberte tenido
equipo y para toda la gente que nos ve a través de Facebook, próximamente desde YouTube. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la Buena invitación. tarde. Al contrario, un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.